Otro célebre y clásico Unplugged, el de La Maldita Vecindad, esta vez un grupo mexicano de esta selección, esta antología que nos escogió Lili Gutiérrez con miras a su sección musical del final en el cierre de este programa. Bueno, escuchamos El Circo de la, nada más y nada menos que La Maldita, orgullo nacional, por supuesto. Y lo que no nos da mucho el tema de hoy porque nos toca mesa política. Bueno, Raúl me acompaña, nuestra compañera Marta hoy no le tocó por la rotación, pero bueno, aquí Raúl y yo vamos a comentar un tema que se nos hace muy importante, que es demasiado controversial, que desde la izquierda tiene muchísimas perspectivas y muchísimas posiciones encontradas, muchísimas percepciones no siempre coincidentes, porque es un fenómeno muy complejo, como todos los fenómenos políticos es muy complejo, los fenómenos sociales como el fenómeno en sí del crimen organizado tiene una gran complejidad, pero este en especial es particularmente confuso y eso ya nos dice algo. Ya habíamos tocado este tema aquí en Sincronía, alguna vez también en la mesa política, pero creemos que es muy importante volverlo a traer a colación por la atmósfera política y la atmósfera militarizada y violenta que está viviendo desgraciadamente nuestro país. Y porque también sabemos que nuestros gobiernos tienden a cualquier cosita que se deje agarrarla para jalar agua para su molino propagandístico, es decir, como una estrategia persuasiva y como una estrategia de distracción y desorientación de la opinión pública para que acepte versiones oficiales de lo que está pasando, las versiones convenientes para el gobierno federal o los gobiernos estatales, según le toque a cada quien el turno, y pues la confusión que se ha generado alrededor de las autodefensas ha servido mucho a esto que hay que recalcar, el uso persuasivo, el uso propagandístico manipulatorio a través del cual un gobierno o un sistema en el poder tiende a sacar provecho para justificar sus acciones y hacer complaciente y dócil a la opinión pública, y esta no es la excepción. Recordemos un poquito de historia que las autodefensas pues salen en meses muy recientes, emergen, ¿no? Ya se habían estado cocinando, pero emergen a la luz pública y se convierten en todo un fenómeno mediático. Ya había otros intentos, o más bien otras organizaciones llamadas policías comunitarias, que son diferentes, que también habían dado el albazo y que también se habían hecho ya conocidas, como la de Cherán, por ejemplo, y muchísimas que se dan principalmente en Guerrero, y es importante hacer esta distinción porque aquí empieza la cuestión. Repetimos, traemos a colación otra vez porque es necesario lo que ya habíamos apuntalado en una sincronía anterior, y es que las policías comunitarias tienen amplias diferencias con las autodefensas. Las policías comunitarias nacen de pueblos originarios, nacen de gente pues, en un nivel de pobreza a veces alto, ¿no? Bueno, más bien, siempre, si hablamos de pobreza, el estado de necesidad en el que este progreso, entre comillas, sistemático del capital privado, ha sumido a la mayoría de los pueblos originarios a través del desplazamiento, a través de la invasión y sobre todo pues a través de la incorporación a este sistema comercial llamado capitalismo en el que nosotros vivimos y que ha afectado formas de vida originarias, comunitarias y locales, ¿no? A través de la tala de árboles, a través del mismo crimen organizado, se han hecho estrategias de limpieza, digamos, de limpieza rural, para que muchísimos intereses privados tengan el campo limpio para poder actuar y para poder sacar provecho de los recursos naturales, y de aquí salen las policías comunitarias contra el crimen organizado, contra los talamontes y contra todos estos enemigos de estos pueblos originarios que se organizan, toman las armas y desde una clara posición política de enfrentarse con los grandes poderes fácticos empiezan a actuar. Las autodefensas no.
las autodefensas tienen otro origen, tienen un origen más sistemático, más sistémico, no sistemático, perdón, más sistémico, porque son grupos armados, grupos que se levantan en armas, pero que son organizados por empresarios, microempresarios o terratenientes que en algún momento determinado también empezaron a sufrir bastante los embates del crimen organizado y en una, eso sí, en legítima defensa ante las fallas del gobierno, ante las deficiencias profundas que ponían en peligro sus vidas y sus propiedades, se organizan. Pero tienen la característica de que ellos no son antisistémicos. De hecho, lo que ellos protegen es la propiedad privada y no tienen una posición política de la cual se pueda esperar un movimiento revolucionario. Y aquí, Raúl, entramos con pues, uno de los grandes jefes o grandes líderes de estas autodefensas, llamado ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre de pila, pero el señor Mireles, uno de los grandes organizadores. Luis Mireles, uno de los grandes organizadores, junto con el Papá Pitufo, apodado también, ¿no? Uno de los grandes organizadores de estas autodefensas, Raúl, y bueno, que después de haber estado en coordinación con el gobierno, de haber aceptado pedido a través de esta manifestación armada, porque esta manifestación armada no fue en contra de los poderes fácticos ni en contra del gobierno como tal, sino en contra del crimen organizado, y se pidió a través de esta manifestación armada, de esta expresión armada, se pidió ayuda y alerta al gobierno, es decir, las autodefensas nacen dentro del sistema y dialogan con el sistema y terminaron siendo incorporadas por el sistema a través de las llamadas nuevas fuerzas rurales, que son esta nueva constitución que se les ha dado, y es aquí cuando Mireles empieza a convertirse también en todo un fenómeno en particular, Raúl, porque se le acusa de crímenes y después de haber estado dándose la mano con el gobierno federal, ahora parece que está siendo acosado, ¿no? Pues es, como dices tú, un fenómeno de lo más extraño, porque donde pareciera ser que el gobierno podría haber hallado una palanca, digamos, de apoyo para poder hacer más grandilocuente su magnificencia, bueno, su magnanimidad, perdón, pues no la encuentra, y no la encuentra por razones evidentes. Todo esto está desbordado. En otro momento a mí se me ocurría una metáfora semejante a esta, ¿no? Imaginemos que los diferentes actores de un Estado, incluidos los ciudadanos, las tres formas de gobierno y todos los demás ingredientes, se vierten dentro de una licuadora. Los elementos más pesados, digamos, las personas que tienen poder y que tienen pudencia, se encuentran flotando en la parte de arriba por encima de todos, y evidentemente los ingredientes o los sectores más pauperizados, los que tienen menor poder, pues están hasta abajo, muy cerca de las aspas. Pero una vez echado a andar este sistema, bueno, pues supongo que no quedará a final de cuentas nada que no llegue al final a las aspas. Algo semejante es lo que estás describiendo ahora, ¿no? Estos terratenientes que una vez tocados por el mismo producto de lo que ha generado el sistema a lo largo de más de 40 años, este sistema corrupto de gobierno que ha controlado, que ha secuestrado el Estado mexicano, pues tienen que estar enfrentando ahora las consecuencias de haber sido tan complacientes con estos grados tan terribles de corrupción. Y lo que es más, bueno, pues tienen que estar confrontando directamente, de manera armada, organizada o semi-organizada, a elementos que ellos mismos ya no saben distinguir si forman parte del gobierno o no, dicho abiertamente en las entrevistas de Hipólito Mora y de Mireles, ¿no? Entonces, sí, en efecto es una situación que rebasa todo linde de cordura, nada que ver con los policías, bueno, perdón, perdón, Ulises, recuérdame cómo mencionaste respecto a los municipales. ¿De qué?
Por ejemplo, en Oaxaca, en Guerrero, las organizaciones que hacen Las policías comunitarias. las policías comunitarias, exacto, se me fue el término completamente, perdón. Nada que ver con lo de las policías comunitarias, que es otro tipo de organización y que en efecto enfrentan otro tipo de circunstancias, ¿no? Como bien señalabas, ¿no? No obstante, bueno, deja entrever muy claramente cómo cualquier rendija puede ser de gran utilidad, ahora sobre todo con todas estas fórmulas tecnológicas que hay para poder generar ediciones y manipular la información de manera muy conveniente. Cualquier rendija posible la aprovecha el gobierno para poder emitir una información que evidentemente tiene un sesgo siempre en beneficio bueno, de su posición, ¿no? La razón por la que a Hipólito Mora y ahora a este señor Mireles se les están inculpando cargos, como puede suponerse, tiene que ver con que ya no le está siendo útil este tipo de discurso acompañado al gobierno federal. Entonces, ahora lo que hacen, visto en una entrevista bueno, no muy larga, pero una entrevista suficiente con Carmen Aristegui, bueno, una entrevista y otros documentos además, pero digo la entrevista porque es algo muy notorio, ¿no? Que este material que muestra el gobierno federal como una prueba de que este señor participó en la muerte, porque además participó en la muerte, no que él directamente los haya matado, la muerte de 5 personas de 5 autodefensas, pues es completamente falso, ¿no? Un lugar en donde visiblemente, por lo que por lo que se nota, hay personas del Ministerio Público y donde él, pues como relata, pues y donde, bueno, pues entiendo que tiene más de un documento donde se puede probar esto, que ya está exhibiendo él y sus abogados, está asistiendo a uno de estos ministerios públicos para tomar fotografías de la escena, ¿no? Es realmente vil, como suele suceder, la actitud de que, tampoco victimizándolo, pero sí, sí es todo un cruce de circunstancias porque no sabe uno hacia dónde voltear, ¿no? Pero definitivamente no puede dejar de señalarse la vileza con la que está operando el Estado cuando ya deja de serle útil a alguien que aparentemente le funcionaba como interlocutor para poder exaltar la figura de control del Estado, de un Estado que ha sido fallido desde hace cuando menos unos 12 años y en donde el crimen organizado, bueno, no ha dejado de posicionarse de manera muy, muy evidente en todo el país. Así es, Raúl. Tiene que ver con estos usos, ¿no? Que yo también apuntaba al principio que tú bien aquí estás precisando. Cuando algo ya no le sirve, entonces se empieza a perseguirlo y una de las cosas que terminó de empeorar la situación de Mireles, a quien se le acusa de estar implicado, por lo menos implicado en el asesinato de 5 personas, ¿no? Es el haber dicho ante la prensa que las autodefensas ya estaban siendo cooptadas, incorporadas por el Estado, por el gobierno y que eso no le parecía. Y este hombre, a pesar de que hizo esta observación y sirve para que lo que había dicho la izquierda acerca de, o bueno, muchos sectores de la izquierda, porque hay otros sectores, déjame decirte, Raúl, que sí piensan en las autodefensas como una serie de organizaciones subversivas, que sí piensan que tienen un potencial de lucha de clase. Yo no lo creo, no tendrían de dónde, pero que esto que dijo este señor refleja algo que la izquierda había de alguna manera diagnosticado, pues sí es muy útil. O ciertos, repito, ciertos sectores de la izquierda, los que somos escépticos a las autodefensas como fenómeno subversivo, pues nos sirve bastante que este señor haya confirmado esto, porque entonces él se está dando cuenta de que las cosas van a seguir igual, Raúl. Eso es lo que sucede. Es correcto, sí, y además delante de su propia sorpresa, porque imaginando él que teniendo esta posibilidad de diálogo con el Estado, pues de alguna manera las cosas pueden mejorar. En efecto, no es lo mismo ocupar una posición de terrateniente en donde pues lo que quieres es que el Estado funcione y lo que quieres es que el gobierno funcione sobre todo, ¿no? Entonces, tratando de conferirle un voto de confianza, hay muchos
muchos episodios en sus entrevistas en donde lo menciona de esta manera, pues se le revierte, le sale el tiro por la culata y no le queda más remedio que igualmente evidenciar cuál es la verdadera vileza de este gobierno que tenemos ahora secuestrando el Estado mexicano. Así es, Raúl. Y bueno, pues aquí nuestra compañera Marta, que nos está acompañando por el chat de aquí de el Skype, y pues me trae a la mente otra cosa, ¿no? Escribe que acerca de los misteriosos desaparecedores, ¿no recuerdas? De los supuesto grupo subversivo que había secuestrado a Fernández de Ceballos. Sí, sí, sí. Sí recuerdas que estaba firmada por una red por la transformación global, ¿no? Que se Sí. hacían llamar así, y que bueno, finalmente fue también una especie de distractor, porque nada más confuso, nada más complejo, que la violencia entre muchos grupos y facciones, y en donde todos se encuentran en una serie de grises que hace muy difícil identificar qué es lo que está sucediendo. Demasiados grupos, demasiadas confrontaciones, demasiados intereses implicados, pero lo que sí podemos sacar aquí, Raúl, es que este señor Mireles, al cual incluso ya se le está acusando pues de una especie como de, ¿cómo se llama este delito, Raúl? ¿Estupro? O como sí, no me acuerdo cuál es la figura jurídica. A ver si Marta nos podría ayudar ahí por el chat. Sí, porque no ¿Cómo me se llama? viene a la mente tampoco, ¿eh? De ella, de haber estado con una niña de Estupro, sí. 17 años. Sí, Ajá, estupro. exacto, sí. Con esta niña de 17 años, ¿no, Raúl? Que aumenta el show mediático para distraer también la atención o jalar la atención de los procesos de leyes secundarias para las reformas estructurales, las leyes de telecomunicaciones y sobre todo también pues para arrojar más opacidad sobre el asunto de la violencia en Michoacán, el avance del crimen organizado que por un lado, Raúl, primero es usado y luego cuando se sale de control, pues ahora quieren ya que la misma sociedad civil, por hablar de este término que no me gusta, pero que aquí me sirve, la misma sociedad civil se empiece a defender y a hacer lo que el gobierno no va a hacer nunca, Raúl. No, y no solamente eso, es decir, en un estado en donde la justicia puede, por un asunto presunto de culpabilidad, tenerte en un juicio durante muchísimos años, pues es muy conveniente generar todo este tipo de especulaciones. Y bueno, pues sencillamente decir, pues nosotros creo que tenemos pruebas de que tú estuviste con una chica de cita, creo que tú mataste a 5 personas y generarte, evidentemente, el ruido y la confusión que genera todo esto delante de, para unos, la expectativa de movimientos revolucionarios, para otro, la ilegalidad que puede representar grupos armados de civiles campeando por ahí, rompiendo las leyes y las reglas del Estado, pues como perfectamente nos hace una idea, es solamente una cortina de humo para poder, mientras tanto, bueno, pues estar haciendo todo lo que hacen, ¿no? Ahora, nosotros estamos hablando ahora mismo de esto y mientras pues ya se están terminando de nombrar a los representantes del nuevo INE, en fin, toda una serie de situaciones que quedan siempre soslayadas y dejadas de lado, la reforma sendaria, porque en apariencia estos asuntos cobran una relevancia enorme en todos los medios de difusión, ¿no? Entonces, sí es muy triste esa situación, pero convenientemente ahora se convierte Mireles no en un elemento de diálogo, no en una parte de diálogo, sino en un enemigo público del Estado, ¿no? Así es, y bueno, la verdad es que a pesar de que sí hablamos de distorsiones, de cortinas de humo, pero también es importante señalar lo alarmante que es que el mismo Mireles haya hablado de la paramilitarización, porque así lo dijo, ¿sí? De la paramilitarización, cosa que ya la veía venir la izquierda, de las autodefensas. Muy grave, Raúl, porque también es un mecanismo de control y represión desde las bases, entre comillas, para los efectos del gobierno, de que se viene una desazón y una violencia social bastante fuerte conforme las reformas vayan haciendo sus estragos, ¿no, Raúl? Entonces necesitan esto, ¿no? Sería un salto cuántico que los líderes de las autodefensas pensaran como izquierda y tomaran posiciones auténticamente subversivas, Raúl.
Y en realidad más bien están preparando una especie de terreno para algo que anhelaba muchísimo lograr Calderón, que eran lograr estados de sitio y eso. Algunos de los encabezados de hace 2 días lo señalaban con letras muy enormes, ¿no? Gobernación y el estado, bueno, el gobierno de Michoacán tomarán el control. Entonces, esto no suena, evidentemente, a este tipo de leyes despiadadas que lo único que hacen es intervenir con todas las garantías, intervenir las garantías individuales de la población y poder a manos libres controlar, no controlar el crimen organizado, pero sí controlar la población para poder hacer, bueno, a diestra y siniestra, continuar en esta serie de secuelas que pues, como yo insisto, ¿no? Únicamente representan un secuestro del Estado mexicano desde el gobierno. Así es, Raúl. Bueno, pues, sí. Y bueno, ¿ya nos vamos a música o nuestro... No, seguimos un poquito, dice Carlos Garza. Sí, en efecto, este secuestro del Estado mexicano del que hablas, y bueno, pues este espectro mediático, también todo este espectáculo, porque el desarme fue un espectáculo, y la incorporación fue casi un ritual, ¿no, Raúl? La plantearon así como una entrega, y por eso digo que es un salto cuántico, ¿no? De que haya una raíz auténticamente subversiva en las defensas. Desde el principio se llamó el Estado y desde el principio se tuvo esta nota entreguista, después de sobre todo los rijosos y los resistentes que pudieron ser y lo amenazantes, estaba esta nota de reconocimiento de estas instituciones, ¿no? Y una nota de pensamiento reaccionario que yo no sé cómo se les escapa a toda aquella izquierda, Raúl, que piensa que puede haber una verdadera subversión por parte de las autodefensas. Bastante grave lo que está sucediendo y este río revuelto, Raúl. Así es, pero bueno, pues se nos acabó el tiempo por hoy y vámonos a música.